días. El grupo está conformado por Jorge Trujillo, Tatiana Cantor y quien les habla, Andrea Bermúdez. Hoy les vamos a hablar sobre los problemas que plantea el Antiguo Testamento. Y vamos a empezar con el tema que es el conflicto entre la Biblia y las ciencias naturales. Bueno, primero está el conflicto de Galileo Galilei, como segundo punto está el debate en el siglo XIX y como tercero Darwin y el darwinismo. Bueno, para hablar un poco más sobre esto, vamos a decir quién es Darwin. Entonces, Darwin fue un naturalista muy reconocido y influyó mucho digamos, la idea de la evolución natural. Bueno, en 1859 Darwin propone el origen de las especies por selección natural y en 1871 la descendencia del hombre. Darwin más que todo habla en la selección natural sobre la generación espontánea. La selección natural, que es la generación espontánea, habla más que todo sobre que los seres vivos se crearon sobre partículas. Por eso se contradice mucho con la Biblia, que dicen que Adán y Eva no existe, que todo lo que es el jardín del Edén no existe, pero ellos tienen su teoría que todo se creó por decir por el Big Bang y que fuimos creciendo desde un animal. Bueno, la palabra evolución. Darwin utiliza la expresión descendencia con modificación en la primera edición del origen de las especies en 1859. La palabra evolución aparece hasta 1872 en la sexta edición. De las críticas de la iglesia al pensamiento darwinista. Bueno, esta evolución va en contra de la Biblia y la palabra de Dios. También sale el ateísmo. El ateísmo dice que Dios no es necesario. También niega que Dios sea como el creador de todo lo que existe. Niegan la completa existencia de Dios, niegan la existencia de Adán y Eva, niegan el pensamiento, el pecado original y reduce al ser humano a un solo animal. El evolucionismo es materialista, ateo y enemigo de la iglesia. El evolucionismo introduce el relativismo moral, todo cambia y pervierte las costumbres. Sorry.
Pues la verdad, aparte de mi pensamiento cristiano, eh, no creo que nosotros los humanos, la vida, lo que son las ballenas, bueno, el mar, el aire, todo se haya creado por partículas ni por el Big Bang, porque a mí me parece que como Darwin era ateo, él tenía su pensamiento diciendo que Dios no era el creador, Dios no servía, como decir, no existía para él, pero yo sé que Dios primero creó a Adán y Eva, luego, bueno, tiene sus procesos, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que vengamos de Adán y Eva así? O sea, somos una evolución. No deberíamos de venir simplemente de Adán y Eva. Yo creo que debe haber muchísimo más fuera de lo que es la vida. No, pues sí, pero es que lo que yo digo es que, digamos, Darwin no, siga, o sea, su idea no tiene como mucha relevancia porque, bueno, las cosas que hay en el mundo, bueno, sí ¿cómo es que se dice? Evolucionan, ¿sí? Pero cada cosa es cada cosa, ¿sí? No creo que el hombre haya venido del mono, ya que, digamos, una cosa es un mono, en cambio otra cosa es una persona, como es decir, que un conejo es un conejo, un perro es un perro. En cambio, pues digamos, o sea, yo creo que se refiere a la evolución, más bien por lo de, digamos, nosotros hemos evolucionado mucho hasta estas épocas, ¿sí? Digamos, antes nosotros éramos como la en que usábamos vestidos así o digamos no teníamos como toda la tecnología que tenemos ahorita. Yo creo que esa es la evolución que se refiere. Pues yo defiendo como la propuesta de Darwin porque, o sea, es ilógico decir que venimos de Adán y Eva, porque, o sea, ¿cómo es que vienen a decir los científicos que un mono es casi igual de inteligente a nosotros y que un mono tiene las mismas casi las mismas características que nosotros como personas? Pues es que, o sea, también me parece muy ilógico lo de Darwin porque, o sea, si todos los humanos viniéramos de los monos, entonces ¿por qué existen todavía los monos? ¿Por qué no se vuelven todavía, o sea, por qué no se vuelven personas? Porque esa es como la lógica, ¿no? Porque para que existan no. distintos, diversos animales, no siempre van a evolucionar todos. Por ejemplo, el perro desciende del lobo. Pero no, o sea, no me parece que tenga mucha lógica. Porque, diciéndolo así, bueno, los monos son muy parecidos a nosotros, sabemos que caminan en dos patas, los huesos son muy parecidos, pero tienen, por decirlo así, características demasiado diferentes. Porque primero, nosotros tenemos una evolución social muy avanzada, ellos todavía siguen siendo animales y tomando lo que dijo Andrea, si dicen que venimos de los monos debieron haber desaparecido y debieron haber más humanos en vez de monos. Porque si no, ahí comenzó la evolución, digamos lo que tú dijiste del perro. El primer animal de cuatro patas, por decirlo así, que hubo en la Tierra fueron los lobos. ¿Sí? Luego se fueron saliendo más especies de perros y así. Es como decir ¿cómo es que se llama? El cocodrilo. Antes del cocodrilo había algo que parecía una ameba, luego fue ¿cómo se llama? El sapo. Luego aparecieron lo que son más reptiles como digamos la tortuga. No, porque yo tengo entendido que el cocodrilo es descendencia de los dinosaurios. No exactamente. No, porque los dinosaurios desaparecieron con un meteorito. ¿No? O sea, pues es lo que no Sí, tengo es entendido. obvio que antes de obvio. nosotros hubieron más, como decir, dinosaurios y todo Sí, eso. ajá. Pero lo que primero estuvo en el agua, el animal más viejo que yo conozco son los tiburones. No los cocodrilos. Los cocodrilos comenzaron a aparecer mucho después. Porque también tomando lo que decía Andrea, Darwin tiene un pensamiento ilógico, por decirlo así, porque yo no voy a contradecir a un científico tan grande, porque no me voy a comparar con él, pero cómo sigue sosteniendo siendo el ateo y cómo los ateos se contradicen si los ateos dicen gracias a Dios que no creo en él. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Pues obvio, porque según él no existe. No. ¿Y quién le comprueba que no existe? ¿Y quién nos comprueba que sí existe? Mira, primero cada uno tiene sus pensamientos. Segundo, por mi parte, yo sé que Dios existe por lo que he visto en mi vida y en todo. Y no sé si tú crees lo mismo, porque tú puedes tener, digamos, una religión diferente, pero yo creo que allá hablan mucho de eso. Pues es que, digamos, en mi posición, que bueno, soy mormona, desde chiquita me han como que dicho que lo de Adán y Eva, o sea, de dónde venimos y así. Pues, o sea, digamos, yo si hace rato lo hubiera querido, pues yo hubiera
digamos, ido más allá. Pero pues, o sea, yo todo lo que he visto, digamos como Jorge, que, o sea, basado como en la experiencia y, o sea, pues yo pienso que algunas cosas no tienen como una explicación como tal. Tal vez como, tal vez, o sea, no tenemos que verlo para saber que existe, ¿sí? O sea, no todo lo que no vemos no existe. Porque lo que nos comentaba el pastor, que él decía que los libros de la Biblia los escribían un hombre, otro hombre, y pueden haber hasta tres Mateos, tres Juan que escribieron el Apocalipsis, tres Pedros que escribieron el libro de los Hechos. Pero no es así, porque en un capítulo de la Biblia, creo que es Apocalipsis 22, dice que bienaventurado el que cree en mí y no me ha visto. Porque Dios no se puede presentar, digamos, digo yo, no se presenta como una persona. No, pero Sino, se supone que se presenta mediante nosotros mismos, por decirlo así, evidenciando su existencia en algunos, por decirlo así, cambios que nosotros mismos evidenciamos en nuestras vidas, ¿no? Por eso. Pero como hay personas que no los evidencian. Porque tal vez las personas están tan enfocadas en que no, es que tenemos que ver algo para saber que existe. Y no se centran como más bien en lo espiritual, ¿sí? O sea, sí, no se centran como en lo que verdaderamente tienen que sentir. Bueno, ¿y por qué precisamente por creer en Dios tenemos que estar en una iglesia o en un... No, pues no o sea, es que digamos es como para conocer más, ¿sí me entiendes? Y es como para, digamos, tener como una comunicación más seria con Dios, ¿sí? sí, claro, porque mi papá él comenta a veces que uno no va a la iglesia a ser entretenido, sino a ser entrenado, porque digamos nosotros los cristianos cada uno tiene su pensamiento, también creo que los mormones también hablan de eso, que en cualquier momento vendrá Dios y arrebatará a sus hijos hacia su presencia. Es que eso era lo que yo te preguntaba, ¿cuál era el pensamiento de tu iglesia frente a todo este tema? Ah, ya, pues entonces ahí vas conociendo más. No, sí, pero, o sea, pues la razón, pues lo que me han enseñado desde chiquita es que la razón por la que no podemos ver a Dios como tal es porque, digamos, son tantos como nuestros pecados que no somos puros, digamos, como no somos como muy, no estamos limpios del todo, porque pues hay cosas que uno no se arrepiente o pues sí, sí. En cambio, pues para ver a Dios y toda su gloria, pues obviamente no vamos a poder resistir verlo a Él, ¿sí? Pues yo no sé, yo no tengo tanta profundidad entre esto de las religiones. Porque, como dice Génesis 1, no me es el orden. Solo sé que, digamos, Dios creó al hombre a partir de la costilla, perdón, a la mujer a partir de la costilla del hombre, y ahí fue como avanzando en su evolución. Luego comenzaron, digamos, lo que son los mares, luego lo que son el aire, las aves, los animales del mar, los animales terrestres y todo eso. Porque la verdad, hay gente que dice que los dinosaurios existen, que encontraron huesos, no sé si sea cierto, porque no lo puedo comprobar, pero la verdad, a mí me parece que a pesar de que no haya existido lo que digamos fue el agua del mar, todavía siempre ha habido un Dios presente. Porque en la Biblia dice, no me acuerdo en qué versículo, que dice que solo habrá un Dios. Ninguno estará por encima de mí, ninguno será, como decir, mejor que yo. Bueno, Las series. Grabando. ya, listo. Ok, bueno, si Dios creó el mundo, creó la naturaleza, los animales y nos creó a nosotros mismos, ¿quién creó a Dios? La verdad, lo que a mí me han enseñado y lo que yo sé es que Dios no tiene principio ni fin. Dios es un ser eterno. Como dice su palabra, el alfa y la omega. Por eso yo sigo creyendo que Él es el creador del mundo. Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador desde la mínima partícula para crear el mundo. Ese es el pensamiento que yo tengo. Porque, como dice su palabra, y vale la redundancia, lo vuelvo a repetir, Él es un ser eterno. A él nadie lo creó. Pues no sé, yo sigo siendo muy escéptica con esto. Pues no sé, es que yo creo que tú te deberías centrar más, o sea, como lo que yo decía ahorita, centrar más como en, tal vez en escuchar más como a Dios, ¿sí? Como las señales que Él está dando para que tú reconozcas o sea, de dónde venimos y así, ¿no? Pues, o sea, me parece que deberías como prestar más atención a eso. Sí, yo creo. Porque yo... Bueno,
como dice aquí mi compañera, hay muchas personas que dicen no creer en Dios, que Dios no existe, que Dios no sé qué, pero la verdad, primero ellos deben investigar, como decir, buscar y ahí sí hacerlo. Tú debes buscar a Dios en todos los aspectos, sea orando, hablando con Él. Ya. No te dé pena. Sí, tampoco. Bueno, listo. Si yo tal vez he buscado a Dios tras la oración o los rezos o la iglesia, yo soy católica, por decirlo así, y no he sentido la presencia de Dios, hay que, O sea, ¿tú ya buscaste? tal vez, ¿Sí? tal vez, ¿Ya te leíste la Biblia? no. Entonces, o sea, es que pues a mí me parece que, pues yo he leído eso, ¿sí? Lo he leído un montón de veces. Y me parece que yo he tenido mis respuestas. Yo he tenido, o sea, Dios me ha contestado las preguntas que yo he tenido. Y si tú te tomas el trabajo de hacerlo, vas a conseguir una respuesta más como coherente a lo que tú quieres, ¿sí? Sí, porque, por decirlo así, lo que yo entiendo, la presencia de Dios no solo se busca, digamos, en una iglesia, también en la intimidad. Porque tú buscas mucho digamos, en lo íntimo con Él y Él te recompensará en lo público, por decirlo así. Sí, pero es que, por ejemplo, mira mi caso, yo no voy a la iglesia, no conozco lo que es un culto cristiano, un culto como el de la religión de Andrea, pero yo lo hago en mi intimidad y no siento la presencia de él. Pues claro, es que lo que pasa es que tú te concentras más como en preguntar y en preguntar y tal vez en buscar como el origen de todo, ¿sí? Pues eso todos lo hemos hecho, ¿sí? Pero pues, o sea, tal vez deberías como hacer pues lo que todo el mundo te aconseja, ¿sí? O sea, leer, buscar y pues así vas a conseguir una respuesta, ¿sí? De la que tú quieres. Porque, o sea, si tú solo te concentras como en digamos, juzgar y juzgar, que porque Dios no existe, que porque no hay pruebas de eso, entonces pues tú no vas a conseguir una respuesta. En cambio, si tú, digamos, ya, o sea, oras para que, digamos, tengas una respuesta lógica a lo que tú quieres, pues vas a conseguir una respuesta. Valga la redundancia. Y sí, tomando lo que dijo Andrea, la verdad, como tal vez mi Juan, tienes que ir a, bueno, tomando lo que dice Andrea, para buscar la presencia de Dios, yo, por ejemplo, yo cuando llego a mi cuarto por las noches, yo hago mi devocional antes de salir de la casa, yo oro porque a mí me ha pasado que yo cuando no oro en la mañana, a mí me va mal en el día, porque dice, lo que yo tengo entendido es que uno debe orar y buscar la presencia de Dios sea donde sea, sea que tú estés en el colegio, sea que tú estés en tu casa, sea que tú estés, por ejemplo, en un caso mío va a sonar chistoso, pero yo me gusta hasta cuando me baño y comienzo a cantar a orar, la verdad. Y a mí me gusta hacerlo antes de acostarme para tener una paz, porque dicen que la paz de Dios es la que sientes, la que te dará verdadero reconforte, por decirlo así. Digamos, o sea, yo creo que por lo que nosotros hemos buscado más, ¿sí? Nosotros, bueno, pues somos como más espirituales en ese tema, pues yo creo que por eso es que nosotros tenemos tanta firmeza en el tema, ¿sí? Y pues por eso es que sabemos lo que sabemos. En cambio, si tú no buscas, entonces, ¿cómo piensas tener una respuesta? Pero ¿y si lo buscaba y no he tenido respuestas? Es Pues, que es eso mismo. Ahí es como decirlo, tú estás contradiciendo y teniendo, como dicen por ahí, la fe muerta. Si tú tienes fe para que los milagros y lo que tú quieras se cumpla en tu vida, tienes que hacerlo como es de corazón. Porque Dios siempre está ahí, a pesar de que tú te alejes de Él, a pesar de lo que pase. A pesar de que tú digas no creo en Él, más Él te está diciendo te amo, más te está diciendo hija estoy aquí. Grabando. 3, 2, 1. Un saludo muy especial a todas las personas, jóvenes, estudiantes y todo el que nos pueda ver a través de este video. Mi nombre es Jorge Trujillo Sarmiento, soy pastor cristiano desde hace más de 30 años, graduado del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios con un doctorado en Teología de la Christian University de la Florida. Bueno, y aquí estoy para responder algunas preguntas de
nuestros jóvenes anfitriones hoy. Bueno, ¿qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento. Bueno, cuando vemos la palabra testamento tenemos que ir a mirar el por qué se dividió la Biblia, porque si vamos a hablar de Antiguo Testamento estamos hablando ciertamente de la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento es Antiguo Pacto, por eso la Biblia está seccionada o dividida en dos partes: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Testamento es pacto, Antiguo Pacto, el pacto de Dios con Adán, para el Nuevo Pacto, el nuevo Adán, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de Antiguo Testamento, estamos hablando de pacto, testamento. Bueno, Pero cuando dicen que los libros del Antiguo Testamento a veces pueden hablar hasta, digamos que hay, por decirlo así, 3 personas que escribieron el Génesis, 3 personas que escribieron los Salmos, 3 personas que escribieron, como si los libros, que no es Bueno. solo uno. la Biblia en su totalidad fue escrita por 40 hombres. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros en nuestro canon bíblico de la Iglesia cristiana, porque la Iglesia católica tiene algunos libros más conocidos como los libros deuterocanónicos o apócrifos, y también la Iglesia ortodoxa. Los ortodoxos tienen más amplio todavía, ¿no? Pero nuestra Biblia, como cristianos, tenemos la Biblia con sus 66 libros y el Antiguo Testamento tiene 39. El asunto es que hay ahí un tema muy complejo con respecto al Antiguo Testamento, porque sabemos que fue el pueblo hebreo, pero fue escrito en periodos diferentes, en muchos años. Entonces es posible que algunos estén discrepando con respecto al tema del orden en que están los libros, ¿no? Por fechas, por temas cronológicos. ¿Está bien? No, o sea, es que pues yo había escuchado que había como algunos libros que digamos como tenían como, digamos, Juan, por decir algo, ¿sí? Es que no me acuerdo cuál era. Juan, ¿sí? Que se había demostrado que los escritos eran diferentes, ¿sí? Como que escribía o sea, digamos, los 5 primeros capítulos, ¿sí? Los escribía de una forma diferente como a las de los otros capítulos. Okay. Como Cuando hablamos de Juan hablamos del Nuevo Testamento, pero si vamos al Antiguo Testamento, los primeros 5 libros son los que conocemos como los libros que más usa el pueblo judío, ya que conocemos como la Torá, que son los libros de Moisés, que conocemos como el Pentateuco también, porque son Penta 5, son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Los 5 fueron escritos por Moisés. Entonces, el tema es que la Biblia, como el Antiguo Testamento, está también dividido en algunos, o está seccionado para el mejor estudio, y también lo mismo, los temas cronológicos. Tenemos también los libros históricos en el Antiguo Testamento, aparte de la Torá, el Pentateuco. Tenemos libros históricos, tenemos los libros sapienciales, que son, algunos los conocen como los libros poéticos, que son Salmos, Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y también tenemos los libros proféticos, que son los profetas. Vemos los libros proféticos, están como profetas mayores y profetas menores. Entonces, y también están los libros históricos. Entonces, esa es la forma en que está dividido para el estudio del Antiguo Testamento. Y vemos, ejemplo, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Vemos en Génesis la creación, en Éxodo la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Levítico, vemos el sacerdocio levítico instaurado por Dios mismo, ¿ya? Números, ya vemos la ley, vemos las leyes y todo lo que tiene que ver con el movimiento de cómo debe portarse o comportarse el pueblo hebreo en ese tiempo. Y luego vemos Deuteronomio, que es el libro ya final donde Moisés muere, y ese es el Pentateuco, ¿no? Entonces ahí está. Si vemos estos libros, y para los judíos el libro de Génesis fue escrito por Dios mismo y dado a Moisés, ¿no? Por eso encontramos que los judíos ellos no usan el Nuevo Testamento, solamente usan el Antiguo Testamento, y están usando lo que conocemos como el Pentateuco, que para ellos es la Torá, y llaman ellos la ley y los profetas. Entonces solamente ven el Pentateuco y los libros proféticos que ellos tienen, ¿no? Entonces, mirándolo así, pues sí es posible que tenga algunos problemas cronológicos, pero creo que en la forma que están los hemos estudiado muy bien hasta ahora, ¿no? Bueno, ¿cómo se clasifican los libros del Antiguo Testamento? Ok, tendríamos que volver. Entonces, lo que le estaba diciendo, son clasificados de esa manera. Están
la Torá para los judíos, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego tenemos también los libros históricos. Están libros históricos como, por ejemplo, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. También tenemos los libros proféticos, que están divididos en profetas mayores y profetas menores, no porque algunos profetas hayan sido más importantes que otros, sino porque se llaman libros profetas mayores porque son libros más amplios, más grandes, y profetas menores libros más pequeños. Y también tenemos pues los libros que estábamos diciendo, los sapienciales, que son los libros poéticos, Cantar de los Cantares, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Job. Bueno. Yo tengo una pregunta sobre lo de los problemas cronológicos. Problemas cronológicos, Sí, ¿ok? es que varios científicos han dicho que, digamos, las fechas que están ahí dicen una cosa que pasó, ¿sí? Pero se ha demostrado que, digamos, esas cosas que dicen que pasaron, pues de verdad, o sea, ocurrieron, fueron otras cosas. Bueno, bueno, estamos mirando, tendríamos que mirar geografía bíblica, arqueología bíblica, y tendríamos también que mirar otro tema que nosotros nos basamos en el calendario romano, que es diferente al calendario hebreo. Entonces hay algunos asuntos con respecto a fechas, y hay algunos pequeños descuadres de alguien, pequeños no tanto, de algunos años, con respecto a esos calendarios, ¿no? Pero en general, si vamos a mirar lugares, fechas y el tema, bueno, lugares con el tema de la geografía bíblica, fechas, sería muy difícil calcular exactamente las fechas, ¿no? Pero ya está, por la arqueología bíblica está demostrado muchísimas de las historias bíblicas con los mismos científicos y los arqueólogos, que sí sucedieron, aunque a veces hay una pequeña diferencia con respecto a fechas, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre el debate de la ciencia y la Biblia? La ciencia y la Biblia, que la ciencia, Dios ha permitido que en los últimos tiempos la ciencia compruebe que la Biblia es verdad. Pero, digamos, tomando temas como el científico matemático Charles Darwin, que dice que nosotros venimos de los monos, que todo se creó por una... Bueno, eso tendríamos que mirar un tema de evolucionismo y creacionismo. El tema de creacionismo, creemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y es lo que el Génesis dice, el comienzo de los comienzos, ¿no? Bueno, él tiene su teoría, por eso no es comprobado, se llama teoría, porque es algo que no ha sido comprobado, ¿no? Y tomando la pregunta que hace poco me hizo mi compañera, fue... Ella se llama Tatiana. Tatiana. ¿Quién creó a Dios? Si a Dios lo hubiese creado alguien, no sería Dios, porque Dios es el autor de lo que vemos hoy como creado, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la mano de Dios, según lo que la palabra nos dice. Si Dios hubiese sido creado por alguien, no sería Dios. Y también, ¿cuál piensa usted que serían los problemas teológicos que ha habido con la malinterpretación del Antiguo Testamento en estos tiempos? Problemas por malinterpretación. Bueno, si es una mala interpretación, ya es problema de los que la malinterpretan, pero nosotros la interpretamos. Yo he dicho esto, la Biblia se interpreta bíblicamente. ¿Sí? Esos serían como los errores de la transcripción de la Biblia que se han venido haciendo, ¿no? Es posible. Se han encontrado los rollos originales. La Biblia fue escrita en unos lenguajes e idiomas que pues hasta hoy no, hasta hoy son lenguajes antiguos. Y a veces de pronto haya algunos errores de traducción e interpretación, mas la Biblia en sí, en sus originales, no creo que haya tenido errores, ¿no? Sí, obvio, pero pues es que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de las clases del pastor y él comenta que la Biblia no. Los personajes que han transcrito la Biblia han cambiado las palabras, han cambiado realmente ciertos hechos. Hoy hay unas versiones de la Biblia, yo le llamo arcaísmos, ¿no? Es como, por ejemplo, antes hay una zona del país de aquí mismo en Colombia, para no ir muy lejos para ejemplificar el tema. En la zona del occidente de nuestro país hay algunos departamentos donde el papá le dicen taita, porque es un lenguaje
que usan desde los indígenas. Aquí nosotros, pues nosotros a lo que ellos llaman taita le decimos papá. Entonces es un arcaísmo. Hoy en día hay muchas palabras que están sacando del diccionario de la Real Lengua Española porque ya no se usan. Y al contrario, están agregando algunas palabras que son sinónimos, significan lo mismo, pero son palabras modernas. Entonces eso ha pasado con la traducción de la Biblia. Hay una traducción de la Biblia de las últimas que se han hecho que se llama la Biblia al día, por ejemplo, donde ya usan algunas frases, porque la Vulgata, que es la que usa la Iglesia Católica, trae algunos arcaísmos. Hay palabras, frases ahí que la gente se queda pensando, ¿y esto qué significa? Entonces de pronto en ese tema de las traducciones de la Biblia a nuestros días se han cometido errores, es posible, pero en los originales, vuelvo a repetir, no lo creo. Bueno, muchas gracias. O pues, creo que vas a preguntar algo más. Es que a veces de las preguntas salen preguntas. Pues es que yo he escuchado en algunas partes que, digamos, en algún momento los papas de la iglesia hicieron como algunos, acomodaron la Biblia como a su conveniencia. ¿Es verdad? Es posible, bueno, pero ya no es la iglesia cristiana. Podríamos hablar de algunas, bueno, no quiero irme al extremo, pero ya les llamaríamos sectas. Y no quería nombrar ninguna ahora mismo, pero han hecho su propia traducción de la Biblia y peor aún, su propia interpretación. ¿Sí? No. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto.